Buenos días, chicos. Bueno, como decía en anteriores vídeos, vamos a intentar aprovechar que hemos tratado los temas de mutaciones y de expresión genética, relacionarlo, como decía, con la temática de los virus, ¿no? Que desgraciadamente pues está ahora muy candente, ¿no? Como podéis imaginar, vamos a empezar este vídeo precisamente con eso, con los virus, como tenemos aquí un representante de uno de los virus que también ha traído muchos problemas al ser humano, que es el virus del dengue, ¿vale? Bueno, nosotros pasaríamos en el libro al tema 18, a la diversidad de los microorganismos, y dentro de ese tema pasaríamos al epígrafe en el que se tratan los virus. En otro vídeo tenéis las bacterias, ¿vale? Las bacterias y demás microorganismos dentro de este tema. Y también las generalidades. Pero quiero empezar con un tema llamativo por sí mismo, que serían los virus, ¿vale? Entonces pasaríamos al epígrafe 8. Como decía, bueno, aquí tenemos distintos representantes de virus en 3 dimensiones. Una de las características particulares más importantes es que, pese a que geométricamente pueda parecer que tienen una gran complejidad, su estructura es muy sencilla. Tanto es tan sencilla que lo primero es que les hace ser parásitos obligados, es decir, parásitos que no pueden estar, son individuos, son entes que no pueden vivir realmente fuera de un hospedador al que estén parasitando, ¿de acuerdo? Por otra parte, es muy importante, que seguro que habéis visto en otros años, la estructura tan sencilla que tienen los virus les hace no poder cumplir con todas las funciones de los seres vivos. Recordamos que los seres vivos, para ser seres vivos, tienen que cumplir 3 funciones principales: la reproducción, la relación y la nutrición. Los virus por sí solos no pueden ejercer todas las funciones, por lo tanto, ha existido durante mucho tiempo el debate si sobre son seres vivos o entes inertes, ¿no? Están desde luego entre medias de lo vivo y de lo inerte. Y es por eso que su sencillez hace también que sea muy efectiva su método de infección y su método de funcionamiento. Son unos seres vivos que también generan mucha duda sobre su evolución, ¿no? Si son previos o posteriores, perdón, al hospedador que tengamos, ¿no? Es decir, si un virus eh, surge después de que existe el hospedador o existe antes de que exista ese hospedador, ese tipo de hospedador, ¿de acuerdo? Ya hablaremos más en profundidad en una actividad sobre ese origen evolutivo de los seres vivos, de los virus, perdón, que es muy interesante, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a pasar aquí a una presentación en Prezi, que no es mía, como siempre. Prezi, una de las ventajas que tiene, y es por lo que siempre se anima a que hagáis públicas vuestras presentaciones, que alguien pueda luego utilizarlas en algún soporte, en algún medio, como lo vamos a hacer ahora mismo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver algunas de las características principales de los virus. Como decimos, no son del todo seres vivos, y por lo tanto vamos a ver que tienen algunos componentes de los seres vivos, pero le faltan otros componentes que necesitan conseguir en el hospedador. El hospedador, como siempre recordamos, es la persona o el individuo o el animal o el vegetal que es infectado. Los virus infectan a una gran tipología de seres vivos, incluidas las propias bacterias, y son virus muy importantes denominados bacteriófagos, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar hablando un poco de qué son. Básicamente, como dice ahí, son moléculas de ácido nucleico envueltas por una cubierta proteica. Tienen una estructura tan sumamente sencilla que efectivamente tienen un genoma en el interior. Alrededor van a tener una cápsida proteica, una cápsida formada por proteína, y algunos virus, algunos, no todos, van además a tener por detrás, o por fuera, mejor dicho, una envoltura de carácter lipídico, que eso va a tener que ver, lo vamos a ver en el vídeo siguiente, con el método de infección que tenga el virus, ¿vale? Entonces tienen un genoma, alrededor proteína, y algunos de ellos alrededor tienen una envoltura de lípido. Aquí, en la estructura tridimensional, vemos cómo la propia cápsida puede tener como una forma geométrica muy definida. Ahora lo vamos a ver cómo es eso. Son agentes infecciosos obligados, no pueden vivir fuera
de los seres vivos y, por tanto, su método de vida, entre comillas, es la infección continua. Son subcelulares, es decir, no tienen una verdadera organización celular, son un conjunto de biomoléculas que se han unido de una manera tan característica que forma un virus, pero no es una célula. Por lo tanto, eso nos puede dar una idea de las dudas sobre la evolución entre los virus y las células. ¿Qué vienen los virus? ¿Antes de las células porque son subcelulares o vienen después de las células porque se aprovechan de ellas? ¿Vale? Como podéis ver, puede dar lugar a controversia ese concepto. Por otro lado, se diferencian de las células vivas en tres aspectos como mínimo. Su organización es simple y acelular, no forman una célula. Presentan ADN o ARN, pero nunca los dos. ADN o ARN, nunca ambos. No como, por ejemplo, una célula procariota o eucariota que tiene ADN y luego lo transcribe a ARN. En este caso, en el caso de los virus, no. Y además no tienen la capacidad de reproducirse si no están parasitando a un ser vivo. Por lo tanto, esa es una de las funciones que no cumplen para ser seres vivos reales. Una partícula vírica o virión, ¿qué es un virión? Es un virus que está fuera del hospedador, ¿vale? Cada vez que ahora veáis un virión es simplemente un virus que está fuera de la célula. Pues va a constar de una o más moléculas de ADN o ARN, cubiertas de proteínas en una cápsida. Es el genoma que teníamos antes aquí. Vamos a ponerlo, perdón, lo teníamos en esta imagen que voy a poner ahora. ¿Vale? Para recordar el genoma y la cápsida alrededor. Pues ese genoma, como decíamos, puede ser ADN o ARN y podrá ser de una cadena o de doble cadena. Nosotros habíamos visto, ¿verdad?, que los ARN eran de una cadena. Eso es en procariotas y en eucariotas. En los virus, en cambio, puede ser de una manera o de otra. Se puede encontrar el virus tanto de ADN de simple cadena, de cadena simple, perdón, o de doble cadena, como ARN de cadena simple o de doble cadena. Podemos encontrarlo ambos, ¿vale? Un virión, que decimos es un virus fuera, lo que va a tener es enzimas adecuadas para realizar la infección, va a tener una cápsida proteica, ¿de acuerdo? Y alrededor, dentro de la cápsida va a tener los ácidos nucleicos. Algunos decíamos que pueden tener envolturas membranosas. Seguimos. Ese ácido nucleico es un 2% solamente del virión y solamente lo vamos a tener de un tipo. Como decíamos, pueden ser monocatenarios o bicatenarios. Lo más frecuente es que forme una sola cadena, que sea monocatenario, que pueda estar abierta o cerrada. Puede ser también circular, pero también puede haber ácidos nucleicos fragmentados. Como vemos, hay una gran diversidad y eso va a tener una gran utilidad para el virus para infectar de manera más eficiente. Las enzimas son las justas para conseguir lo que necesita, que es infectar y al fin y al cabo conseguir la supervivencia de esa manera. Por ejemplo, va a tener lisozima para entrar o salir de la célula, o va a tener también algunas polimerasas para replicar su propio material genético en la célula hospedadora, en la célula que está parasitando. Como veis, lo que tiene utilidad siempre es la infección. La cápsida o cápside va a ser proteica, envuelve, como decimos, una vez más al ácido nucleico. Ese ácido nucleico, repito, a riesgo de ser pesado, puede ser solamente o ADN o ARN, nunca los dos. Y puede tener formas geométricas muy interesantes. Las unidades proteicas que forman esta cápsida se llaman capsómeros, ¿no? Como unidad, como monómeros, pues capsómeros que forman la cápsida. Por otra parte, tenemos, como decíamos, distintas figuras para las cápsides. Puede ser icosaédrica, helicoidal, ¿vale? Podemos tener esférica, podemos tener de distintas maneras. Los complejos, que como vemos tienen una gran complejidad estructural, vamos a ir viéndolo uno a uno. Por ejemplo, la icosaédrica. Un icosaedro es una forma poligonal que tiene 3 dimensiones y que se forma por una figura geométrica repetida en distintos lados, ¿vale? Es un poliedro que en este caso es regular, no es de estos que llamaban, no sé si os acordáis de matemáticas, pero me parece que aquellos se llamaban aristotélicos. Bueno, estos son irregulares con 20 caras de triángulos y 20 y 12 vértices, ¿de acuerdo? Es decir, 20 caras
y esas caras van a formar 12 vértices. ¿Esto por qué es así? Porque es la forma más eficaz de cerrar un espacio gastando el menor volumen posible. Se forman, a su vez, como decíamos, por unas unidades denominadas capsómeros que pueden ser distintos tipos según las unidades. No entramos tampoco en tanta complejidad, simplemente nos quedamos con las ideas principales de este virus icosaédrico, ¿vale? 20 caras y 12 vértices, repito. Luego tenemos helicoidales. Helicoidales porque forman un cilindro que se forma a su vez a partir de una hélice, ¿vale? Es decir, nosotros tendremos aquí, por ejemplo, en este esquema tenemos un ARN de cadena sencilla y la cápsida va a ser helicoidal, la cubierta compuesta de muchas subunidades capsómeros que forman la cápsida, ¿vale? Como decimos, forma de cilindros. Por ejemplo, el virus del mosaico del tabaco. Es uno de los virus que ha traído, por ejemplo, mucho perjuicio a la humanidad por los cultivos. Decíamos que podemos tenerlos con envoltura o sin envoltura. Los que tienen envoltura es una capa membranosa que rodea a la cápsida y que puede tener una forma variable. Seguimos un poquito. Luego tenemos los virus complejos. En general, los virus complejos tienen una forma bastante más, digamos, más evolucionada, por así decirlo, y no se ajusta simplemente a que sea un icosaedro o una hélice, ¿vale? Vamos a verlo aquí. ¿Vale? Vamos a tener una complejidad mayor, vamos a ver si conseguimos, no sé si voy a poder, sí, un poquito para acá, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener una cabeza que, como vemos, se forma por figuras geométricas, es un icosaedro, pero además tenemos una vaina helicoidal, que es contráctil. Además tenemos una placa basal y esas espículas, esas espinas que se anclan, que son de anclaje en la placa basal. Además tenemos esas fibras caudales. Tiene cierta forma, ¿verdad? Podría parecer, no sé, algún tipo no sé, de araña, algo así parecido. No, no tiene nada que ver, por supuesto, pero es que lo que sí que tiene que ver es que esas fibras caudales, esa placa basal, sirven para la fijación del virus en el organismo que va a ser parasitado, en la célula que va a ser parasitada. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Veremos cómo lo inyecta, ¿vale? Veremos que lo inyecta a partir de la placa basal, pero eso lo veremos en otro vídeo. Muy bien. Las envolturas membranosas, habríamos hablado de ellas. El tamaño sería más importante, son muy pequeños. Los más pequeños son algo mayores que los ribosomas. Los poxvirus, como el virus Vaccinia, por ejemplo, son del mismo tamaño que una bacteria, que las bacterias más pequeñas que puedan verse con el microscopio óptico, por dar algunos datos de tamaño. ¿Vale? Son muy pequeños. Y eso también, como podéis imaginar, aparte de dificultar su propio estudio mediante microscopía, va a dificultar también la prevención de su contagio, ¿verdad? Algo tan pequeño va a poder traspasar muchos tipos de, por ejemplo, de tejidos ¿vale? O de estructuras y de esa manera infectar a los seres vivos, ¿vale? Vamos a ver en el libro algunas imágenes de virus que me parece interesante que las trabajemos. Fijaos que son estas imágenes que tenemos, serán en microscopía electrónica. Por ejemplo, tenemos aquí el virus de la gripe y, por ejemplo, aquí tenemos un virus complejo. ¿Vale? Que lo veíamos, voy a ponerlo otra vez para que lo veamos una vez más solo. Este virus complejo lo vemos en la realidad, vemos que tiene una gran relación. Desde luego, para ver la estructura icosaédrica de la cabeza, digamos, del virus, va a ser más complicada. De la cápsida, de esta zona de cápsida donde tiene el genoma, sería más complicado porque fijaos el pequeñísimo tamaño. Este virus, por ejemplo, a quien afecta es a una bacteria, afecta a la E. coli, a la Escherichia coli. Por lo tanto, como recordamos, los virus pueden afectar a muchos tipos de seres vivos. Muy bien. Pues aquí vamos a dejarlo. Teníamos aquí en el libro otras imágenes, ¿vale? En cualquier caso, el icoidal, ¿vale? Con un ácido nucleico en hélice, icosaédrico, con las distintas formas y el ácido nucleico dentro. Aquí tenemos un virus envuelto porque tiene
esa envoltura membranosa alrededor. Y luego vamos a tener aquí un virus complejo, que es un bacteriófago, una vez más, con la cápsida icosaédrica, con una zona también helicoidal, con la placa basal y con las fibras que sirven también de enganche a la célula y con estas espículas en la placa basal que van a servir para inyectar el genoma en la célula afectada, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí dejamos este vídeo, espero que no haya sido demasiado largo. Entonces, la tarea, como podéis imaginar, va a estar relacionada con estudiar la estructura del COVID-19 que nos afecta, que como ya seguro que recordamos, ¿verdad? Estaba relacionado en cierta manera con los virus de la gripe, con el virus influenza, pero en realidad eso es algo que, bueno, en los medios de comunicación se hablaba, pero hay ciertas cosas erróneas que me gustaría que viésemos en la tarea. ¿De acuerdo? Venga, pues muy buena mañana y seguimos.